Como cada miércoles también queremos avanzar un poco en una palabra que nos edifique y que nos ayude a atravesar este tiempo o cualquiera, ¿no? El que sea, porque el Señor siempre está trabajando en nosotros para hacernos crecer. Y desde hace unos miércoles que estamos pensando y hablando acerca de esa frase que se hizo famosa, que es reinventarse o morir. Y venimos diciendo estos últimos miércoles que en realidad la Biblia nos enseña a morir y no a reinventarnos, porque si nos reinventamos solamente estaría a nuestro alcance usar la misma materia prima que tenemos hasta el día de hoy y repetiríamos el mismo fracaso, repetiríamos los mismos errores. En cambio, cuando permitimos la muerte de nuestro yo, la muerte de nuestras pasiones desordenadas, la muerte de nuestros deseos que son simplemente carnales y que no llegan a entender los propósitos divinos, entonces puede manifestarse Cristo en nosotros. Y la persona de Cristo viene con ideas creativas, y esas ideas creativas activan el proyecto de Dios, el que está desde la eternidad grabado en nuestro ADN. Y de esa manera podemos sobreponernos a cualquier situación, a cualquier crisis. El miércoles pasado comenzamos a hablar de alguien que atravesó muchas crisis en su vida, cuya historia aparece en la Biblia, y estamos hablando de Jacob. Y dijimos que básicamente él atravesó tres momentos específicos, tres momentos de crisis profunda, tres momentos de quebrantamiento de su yo, ¿sí?, que no son ni más ni menos que ese proceso que nos conduce a la muerte definitiva del yo para que por fin pueda aflorar la voluntad de Dios en nosotros. Y entonces decíamos que él estuvo en tres lugares físicos, geográficos, que para nosotros son espirituales, en los cuales él experimentó un quebrantamiento. Él experimentó la muerte de algo de su vida, algo de su egoísmo, algo de su altanería, algo de su agenda, algo de su forma de vivir, ¿sí? Y que poco a poco el plan de Dios se empezó a manifestar. El miércoles pasado hablamos de que ese primer lugar en el cual él atravesó este quebrantamiento era un lugar llamado Betel, ¿sí? Y el quebrantamiento en Betel, decíamos la semana pasada, se refiere a ese tiempo de persecución que él sufrió de parte de su hermano Esaú, que obviamente, no voy a volver a contar la historia, pero lo quería alcanzar y lo quería matar, ¿no?, por un engaño que Jacob le había hecho a Esaú. Su hermano lo buscaba para matarlo. Pero también entendimos que detrás de esa búsqueda había todo un infierno persiguiendo a Jacob. ¿Por qué? Porque el infierno sabía que Dios había determinado bendecir a Jacob. Así como el infierno sabe que Dios determinó bendecirte a vos y bendecirme a mí. Es por eso que nos vemos siempre identificados con las historias que encontramos en la Biblia. En este caso, con la historia de Jacob. Y decíamos el miércoles pasado entonces que hay un infierno intentando asesinar el propósito de Dios que está grabado en tu ADN y que está grabado en el mío. Y esa persecución que vivió Jacob llevó a que él experimentara un estado de profunda ansiedad, de profunda angustia, ¿sí?, de sentimiento de abandono. Y ese estado es el que provocó en el quebrantamiento. Entonces decíamos el miércoles pasado que cuando nosotros estamos en esos estados de angustia, lo que produce en nosotros es ese quebrantamiento que puede dar paso a la muerte del yo, que puede dar paso a que aflore la vida de Cristo en nosotros. Digo puede porque también nosotros decidimos si eso sucede o no. Yo puedo negarme a la muerte del yo. Yo puedo insistir en que mi ego se mantenga vivito y coleando, ¿sí?, y de esa manera el propósito de Dios no va a avanzar en mí. Por supuesto, terminaré destruido, terminaré en una profunda depresión y quién sabe si no terminaré aún suicidándome. Yo, por supuesto que rechazo todo eso sobre mí porque he decidido que se manifieste Dios en mi vida. Y es lo que tratamos de transmitirle también a cada uno de ustedes constantemente, que hagan lo mismo. Entonces, nos ponemos algunos ejemplos delante nuestro, ¿no? Y el miércoles pasado nos preguntamos por qué tenemos que atravesar esos Betel, por qué tenemos que atravesar esos momentos de angustia y de sentimientos de abandono. Y entendimos que Dios permite esos momentos de quebrantamiento
para que no perdamos nuestro lugar, para que no perdamos nuestro propósito, nuestra asignación dada por Dios, ¿sí? Y para que nos demos cuenta, como se dio cuenta Jacob, de que alrededor nuestro hay todo un ámbito celestial, hay todo un ejército divino listo a actuar a nuestro favor en el momento en que nosotros nos rindamos delante de Dios, ¿sí? Fue lo que le pasó a Jacob. En esa profunda angustia, él pudo ver que había ángeles a su alrededor que estaban protegiendo su vida. De hecho, en esa visión que él tuvo, él pudo ver esa escalera que unía el cielo y la tierra y Dios mismo que le hablaba y le decía que iba a cumplir su propósito en él. Hoy vamos a avanzar unos minutitos más acerca de el segundo lugar donde Jacob vuelve a experimentar un quebrantamiento. Dijimos que ese segundo lugar se llama Peniel, ¿sí? Y que ese lugar de Peniel, del cual les quiero hablar esta noche, es un lugar donde Jacob se encontró con el mismísimo Dios, con el mismo Señor, ¿sí? Les cuento la historia. Jacob había decidido ya volver a encontrarse con su hermano Esaú, después de muchos años obviamente, y después de atravesar esas historias que podemos leer ahí en Génesis a partir del capítulo 28 en adelante, ¿no? Entonces él decidido ya volver con su familia, envía a su familia adelante, pero él se queda retrasado en el camino y en ese retraso, en esa madrugada, dice que se le presenta un ángel que empieza a luchar con él. Y él mismo lucha con mucho afán contra ese ángel. En un momento ese ángel del Señor le dice a Jacob, bueno, ya está listo, está por amanecer, deja que me vaya. Y Jacob dice, no te voy a dejar que te vayas hasta que me bendigas. La cuestión es que durante toda esa noche lucharon él y el ángel cuando vio que no lo podía vencer, con su espada toca el muslo de Jacob y a partir de ese momento Jacob queda rengo de por vida. Así que le quedó una señal de esa lucha, ¿no? Le quedó una señal de ese quebrantamiento. Entonces, ¿qué aprendemos de esa historia? Aprendemos de este encuentro, como del encuentro anterior, el de Betel, que también hay una muerte en Jacob. Y la muerte que sucede en este momento es la muerte de su propia agenda, la muerte de sus planes. Los planes de él eran seguir creciendo financieramente, por sobre todas las cosas. A él le importaba mucho su bienestar y el bienestar de su familia, pero él entiende que no puede huir más de su hermano. Él entiende que no puede huir más de esa situación que lo viene atormentando desde hacía mucho tiempo. Y esa noche se entrega a los planes de Dios. Así que el quebrantamiento de Peniel significa la muerte de la agenda de Jacob. Una agenda que obviamente estaba organizada desde su naturaleza caída, desde su carne, de su humanidad, ¿sí? Y aquí viene la primera enseñanza para nosotros. Porque nosotros tenemos nuestra propia agenda armada. Nosotros tenemos nuestra idea de cómo organizar nuestra vida. Pero en algún momento el Señor permite que seamos quebrantados y que tengamos la oportunidad de abandonar esa agenda y de decir, Señor, que se haga conmigo lo que esté en tus planes y no en los míos. Lo hemos repetido muchas veces en estas más de 40 transmisiones que ya llevamos, ¿no? Todos nosotros teníamos planes para este año. Y de pronto el Señor se presentó y nos dijo, bueno, este año van a hacer lo que yo digo. Y lo que Él dijo es que nos encerremos con Él. Y lo que Él dijo es que hagamos crecer nuestro espíritu. Y lo que Él dijo fue que intimemos en adoración. Él dijo que oremos. Él dijo que crezcamos. Él dijo que maduremos. Y todo lo que teníamos planeado en nuestra agenda lo tuvimos que dejar de lado. Eso es lo que vivió Jacob. Y fue quebrantado ahí. Ese quebrantamiento, más que una liberación, fue una confrontación, lo cual también nos toca a nosotros hacer en algún momento. En algún momento tenemos que confrontarnos, o confrontar nuestra agenda con la agenda de Dios y decidir cuál es la que va a priorizar sobre nuestras vidas.
Es la batalla contra nuestras formas, es la batalla contra nuestros complejos, es la batalla contra nuestros hábitos tóxicos, esos hábitos que nos alejan del plan de Dios. Un quebrantamiento así tiene que venir sobre nosotros. ¿Para qué? Para que entonces se muera el yo. ¿Y cuál es la consecuencia luego? Vienen las ideas creativas de Dios. Es lo que venimos buscando desde hace unas cuantas semanas. ¿Cómo lograr que por fin se establezca en nuestra mente esas ideas creativas de Dios? La única manera es muriendo al yo. No es reinventándonos, es muriendo al yo. Peniel es el lugar del cual nos habla la historia de Jacob. Es un lugar incómodo, pero es un lugar saludable. Es un lugar de lucha, pero es un lugar que al final nos da victoria, ¿sí? Incómodo. Ese Peniel es donde lo terrenal en nosotros se confronta con lo eterno, con lo divino de Dios. Peniel es el lugar donde Dios nos visita para llenarnos del verdadero poder. Nosotros con nuestra agenda pensamos que tenemos poder, porque decimos, hoy voy a este lugar, mañana voy allá, pasado voy a ese otro. Nos sentimos poderosos, pero Peniel es un lugar donde el poder de Dios se confronta al nuestro y definitivamente siempre termina ganando el poder de Dios. Menos mal que es así, porque si fuese por nuestra agenda terminaríamos seguramente destruidos. Peniel es donde lo eterno nos quiere liberar de nosotros mismos. Peniel es donde lo divino busca callar la voz de nuestra carne, que nos quiere hacer creer que si servimos a Dios no seremos felices. Pero es ese lugar en Peniel donde nos damos cuenta de que en realidad es todo lo contrario, que la única forma de alcanzar la felicidad, el gozo, la paz es por fin entregando nuestra agenda en las manos del Señor. Peniel es donde todo lo que aprendimos por inspiración, o mejor dicho, lo que no aprendimos por inspiración divina, lo que no aprendimos por buscar a Dios, lo terminamos aprendiendo por trituración, ¿no? Porque nos sucede como a Jacob, que tuvo que ser lastimado en un lugar fundamental de su cuerpo, el muslo, ese músculo más fuerte que tenemos en el cuerpo humano, le produce una renguera para el resto de su vida. Quizá el quebrantamiento por el cual estás atravesando te traiga un recuerdo, te traiga alguna situación que vas a tener que vivir hasta el final de tus tiempos, pero también cambiará tu vida en vida de libertad, en vida de gozo, en vida de paz, que es lo que experimentó Jacob. Peniel es donde volvemos a clamar desde lo más profundo de nuestro ser. Es la primera vez que vemos a Jacob orando una oración como esta. Años habían pasado, años, muchos años que él se había ido de su casa, muchos años que vivió en la casa de su suegro y todas las historias que ustedes van a leer cuando se metan ahí en la historia. Pero es la primera vez que él, con toda la sinceridad de su corazón, le dice a Dios, no te dejaré hasta que me bendigas. Antes de esto, él siempre confió en su astucia, él siempre confió en sus planes, en su sabiduría, en su agenda. Pero esta es la primera vez que le dice a Dios, no te voy a dejar hasta que me bendiga. Es la primera vez que él clama desde lo más profundo de su ser que realmente necesita a Dios. Quizá estás atravesando un tiempo así, donde por primera vez sería bueno que te arrodilles, quizás delante de tu cama, quizás en la silla, ahí en el living donde estás ahora, diciendo, Señor, necesito tu bendición. No puedo permitirte que te vayas esta noche sin que me bendigas. Necesito tu bendición. Peniel es donde Jacob recobra su verdadero origen, su origen profético, ¿sí? Y se despoja de su origen doloroso. ¿Por qué digo origen profético? Porque Dios había profetizado sobre la vida de Jacob. Dios había establecido de que aunque él nacía en segundo lugar y no le correspondiera humanamente una bendición, en realidad Dios lo iba a bendecir. Pero él no fue capaz de esperar ese momento. Su agenda se anticipó a la agenda de Dios. Ese origen profético que él tenía o que podría haber tenido se vio opacado por su ansiedad y terminó transformándose en un origen doloroso, ¿sí? Porque se fue con dolor de su casa. Pero en Peniel recupera su origen profético. Y ustedes van a ver en la historia cuando la lean que de aquí en adelante su hermano termina respetándolo como quien lleva la bendición de la casa.
Cuando nosotros sinceramente clamamos a Dios y le decimos, Señor, te necesito, el origen profético de nuestra vida vuelve otra vez a ponerse en primer lugar. El origen doloroso desaparece y por fin se establece en nosotros el propósito por el cual fuimos creados. Así que al terminar esta transmisión esta noche, quiero animarte a que doblegues tu alma delante del Señor. A que esta noche, así como clamó Jacob, también clames vos diciendo, Señor, no hay otra cosa que necesite más en mi vida que tú. Clamá por la vida de Jesús en tu propia vida. Clamá por la presencia de Jesucristo en tu casa, en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposa, tu esposo, en la vida de todos tus familiares. Clamá por esa presencia, que hoy se escuche ese clamor profundo ahí en tu casa diciendo, Señor, bendíceme porque no tengo otra salida. Reconoce hoy que tus ansiedades no te conducen a la paz, no te conducen al gozo, que lo único que te conduce a ese lugar es el propósito de Dios. Entrégate a ese propósito de Dios. Orá en este mismo instante diciendo, Señor, aunque sea incómodo, yo prefiero lo divino, yo prefiero lo que viene de tu trono. Aunque sea incómodo, yo prefiero tu agenda. Yo quiero que trabajes en mí. Por favor, recordá siempre que no se trata de reinventarse, se trata de morir al yo para que Cristo pueda nacer en tu vida y pueda manifestarse con sus ideas creativas y sea Él el que potencie tus habilidades, sea Él el que active los dones que el Padre quiso darte desde que naciste, desde que Él te creó, desde que Él te formó en el vientre de tu mamá. Vamos a orar juntos. Luego vamos a pasar un tiempo de adoración antes de que desconectes el aparato. Un tiempo que te puede servir justamente para que ahí en tu casa sigas orando y sigas clamando por la bendición de Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo clamo a ti por mi vida, pero también por la vida de mis hermanos que están ahí mirando esta transmisión y que están sinceramente clamando en tu presencia por tu bendición. Señor, hoy decimos como dijo Jacob, no te vamos a dejar hasta que nos bendigas. Señor, no vamos a dejar de buscar la bendición de Dios sobre nuestro hogar, la bendición de Dios sobre nuestros trabajos, la bendición de Dios sobre nuestra salud. Hoy abandonamos nuestro plan para salir adelante. Hoy abandonamos nuestro plan para mantenernos sanos. Hoy abandonamos nuestro plan para mantener la familia unida. Abandonamos todo eso. En cada uno de esos aspectos hemos ido fracasando y si avanzáramos, fracasaríamos mucho más. Por eso abandonamos nuestro plan y clamamos por el plan, por la agenda profética de Dios sobre nuestra vida. Declaramos que la agenda de Dios es la que se cumple en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo y aún en nuestra ciudad. Señor, que se manifieste Cristo en cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.